Muy bien, muy buenos días. Vamos a ir a Apocalipsis. Los que nos visitan, los que nos están viendo en vivo, bueno, los que nos visitan no lo saben, los que se agregan hoy a la transmisión, comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, uno de los 66 libros de la Biblia más impactantes que registra el canon bíblico. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Recién el pastor Cristian lo leyó todo hasta el versículo 20. Y realmente Reina Valera 60 lo titula como la visión del Hijo del Hombre. Pero el texto nos viene hablando, es un texto introductorio a lo que va a tocar. Porque el Señor ahora comienza en capítulo 2 a hablar a las iglesias de Asia. Entonces vamos a leerlo, yo les voy a leer en la versión Las Américas, y ahí introducimos estos 3 puntos que muestra el texto del versículo 9 al versículo 20, donde se revela el Cristo glorificado. Ustedes han visto, quizás los que nos visitan, películas de Jesús, han visto a Jesús en la cruz, han visto a Jesús cuando nació, han visto a Jesús que resucitó, han visto películas. El texto de Apocalipsis va a mostrar a Cristo como usted nunca lo imaginó, porque va a mostrar a Cristo glorificado. Y un Señor que viene a este mundo, no en un pesebre como un bebé, sino a juzgar el mundo. Pero la temática del libro de Apocalipsis, el tema que enfoca el libro de Apocalipsis es profético, pero el protagonismo es del Señor Jesucristo, como en ninguna parte de la Biblia lo mostró. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estoy leyendo la versión Las Américas. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz, una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es tu voz, es tu palabra. Oramos que tú obres en tu soberanía conforme a tu voluntad, pero oramos también por los que no te conocen, para que puedan entender el Evangelio. Oramos por tu iglesia, que pueda ser exhortada, animada, enseñada, ministrada, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre te pedimos que me ayudes a tener claridad, a explicar con claridad el texto, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Qué hermoso texto. 12 versículos que vamos a ver la realidad que rodeaba a Juan, la realidad que rodeaba al texto de Apocalipsis. ¿Dónde se estaba escribiendo? ¿Por quién se estaba escribiendo? ¿Cuál era la atmósfera
¿Qué era el contexto de las iglesias? ¿Por qué se escribía este libro? La realidad. Vamos a ver también la revelación que hace Cristo para con Juan y para con las iglesias. Y lo que llama la atención es la reacción de Juan ante semejante revelación. Así que vamos a ver versículo 9. En primer lugar dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia, a los que tenemos unión con Jesús. Esa es la versión NBI. Me gusta combinar las distintas versiones, nos arrojan más luz. Sufrimiento, compañero, no está hablando de un partido político. Está identificándose Juan con las iglesias de Asia Menor, siendo el apóstol de 90 años, viejito, como compañero de los hermanos que están sufriendo por el reino. Y NBI dice: y la perseverancia que tenemos los que estamos en unión con Jesús. Es interesante la humildad, ¿no?, de este apóstol. Por eso es impactante ver que él se identifica, se da a sí mismo el nombre que tiene, que en ninguno de los evangelios y en ninguna de las cartas aparece. Yo, Juan. Dice: compañero en el sufrimiento. Miren que él dice que en tres cosas: en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de unión con Cristo. Tribulación es una palabra griega que significa presión, estrechez, aflicción, angustia. Lo primero que estamos viendo en este versículo 9 y 10 es la realidad que rodea Apocalipsis. Te da una idea de por qué el Señor se revela así. ¿Por qué escribe en capítulo 2 a 7 iglesias? Voy a llamarle la atmósfera de por qué está esta carta. Y Juan escribe y dice: yo soy compañero de ustedes en medio de las presiones, la estrechez, la aflicción, la angustia, la tribulación, la persecución. Y es interesante porque él se pone del lado de los hermanos de Asia. Dice: no la estamos pasando bien. Es muy fuerte lo que estamos pasando. Y Jesús habló de eso. Hoy te pintan que si venís a Cristo todos tus problemas se van a solucionar. El cáncer se va a ir. Tu pareja o tu esposo va a volver. Tu economía se va a mejorar. Mentira. Eso no fue lo que dijo Cristo. Y él dijo, Mateo, en Juan 16:33, Mateo 24:21, él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Punto. No es Cristo la solución. Y ya hemos hablado, hermanos, varias veces cuando hemos predicado los evangelios. Ser cristiano en esta época, en esta atmósfera, era un signo de muerte, era persecución, era presión. Él dijo en Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Quién te dice eso hoy día? Nadie. Porque la iglesia vende. Esto no vende. Ser cristiano en aquel tiempo era una sentencia de muerte. Para los cristianos, las dificultades forman parte necesaria del mundo en el que Dios nos ha colocado como pueblo suyo. Y algunos datos históricos de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. A fines del primer siglo, en este momento, 90 años tenía Juan, a fines del primer siglo, el cristianismo se había convertido en la secta más religiosa, más odiada del mundo antiguo y Roma, despreciada por el Imperio Romano. ¿Por qué? Se los acusaba de delirantes, depravados, supersticiosos, como aferrados a una novela de superstición. Bueno, hay mucho material histórico que registra esto. Se los odiaba políticamente. ¿Por qué? Porque se negaban a rendir culto al emperador, considerado una deidad. En este momento era Domiciano. Como las reuniones eran privadas y a la noche, se especulaba de cualquier cosa, que eran degenerados, que estaban programando, planeando un complot contra Roma. Y la iglesia cristiana se expandió de una manera impresionante. Hechos capítulo 8.
La iglesia cristiana influyó en todo el imperio romano y se expandió de una manera muy veloz a medida que lo perseguían. Qué contrariedad, ¿no? Hoy tendrían que perseguirnos para que hablemos más el evangelio. Muy cómodos estamos. Así que los cristianos, por ejemplo, rechazaban el panteón de los dioses romanos por adorar a un Dios invisible y no a sus ídolos. Las ventas callejeras de dioses empezaron a caer porque había muchos cristianos y esclavos, muchas personas que se convertían y ya no adoraban a los dioses. ¡Upa! Por ejemplo, en Hechos 19:23 dice: en aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo de los del camino. Eso se le llamaba a los cristianos, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producían no pocas ganancias a los artífices, Hechos 19:24, lo puede buscar, reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes, o sea, todo lo, ¿cómo se llamaría ahora? Los del gremio, los reunió y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Hechos 19:25, no lo estoy inventando, está ahí. Y ustedes ven que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente. ¿Ven? Un montón de gente se convertía, creía en Cristo. Y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Así que mirá el problema que tenía. El evangelio era implacable, hermanos. No era decir, haz una oración y aceptá a Jesús en tu corazón. No. Iban con todo. Y la persona realmente se convertía. ¿Y sabe qué hacía con los templos de Diana? Los tiraba, los quemaban. Quemaban los libros de magia. Había conversiones de verdad. Y eso trajo problemas. Muchos fueron ejecutados en Roma, entre ellos Pedro y Pablo. En el año 64, de ese año, Nerón quema Roma y culpa a los cristianos. Estamos en el año 90. Así que miren todo lo que pasó Juan. 30 años después, Domiciano desplegó una persecución oficial, ahora todo el imperio, contra los cristianos, y de ahí destierra a Juan a la isla de Patmos, que no fue a fundar iglesias o no era una isla VIP donde había playas paradisíacas y Juan estaba quietito en una pieza con su velador recibiendo la revelación de Dios. No, era una isla desértica, terrible, con cuevas, donde también Domiciano encarceló a una de sus sobrinas. Era una forma de arrestar a alguien, de sacarlo de la influencia cristiana. No quería que nadie más, ya habían muerto todos los apóstoles, quedaba Juan. Lo sacó, lo llevó ahí. Hambre, necesidad, frío, calor, no tenía nada. Ahí estaba Juan. 30 años después que el Señor ascendió, Jerusalén ya estaba destruida, no quedaba nada. ¿Vieron la guerra? Ver las imágenes de la guerra. Uno da tristeza, ¿no? Imagínense que Jerusalén era el centro del cristianismo, no quedó nada. Quemaron el templo, se dice que 1 millón de judíos murieron calcinados dentro del templo bajo la influencia del emperador Tito, años 70, acá estamos en el año 90. Los cristianos empezaron a ser tirados a los leones. Fueron más odiados porque Nerón los acusó que quemaron Roma. Imagínense, este era el contexto. Esta era la atmósfera. ¿Cómo se sentiría usted? Yo vi el culto, el domingo pasado, un culto en Kiev, donde está la guerra ahora, en Ucrania. Eran poquitos, cantando al Señor y teniendo la cena. Ayer mandaron unos hermanos de Palabra de Vida, una camioneta que transportaba hermanos y gente para sacarlo de ahí, un tanque los aplastó, los mató. Cristianos. ¿Cómo se sentiría usted en esta atmósfera? Eso era lo que rodeaba a la iglesia. Por eso el Señor hizo algo y se reveló de una manera impresionante, no solamente para las iglesias que son, sino para
las iglesias que vendrían más adelante. Por eso también en el reino, compañero, en el reino, en la tribulación, en el reino, el evangelio siempre trajo problemas, siempre trajo persecución. En la perseverancia, en unión con Jesús, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia. La palabra de Jupomone significa aguante, perseverancia. Y Juan había hablado mucho de perseverancia. Leyendo esta semana primera de Juan, hay un montón de... Miren, Juan capítulo 2, ¿cuántas veces aparece la palabra perseverancia? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido o perseverado, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esta es una característica de un verdadero cristiano: permanece. En la lucha permanece, prevalece, siempre va al Señor, siempre va al Señor. No importa lo que pase, se cae Kiev, se cae un país en guerra, yo sigo a Cristo, no importa. Me pasa un tanque por encima, yo sigo a Cristo. Y esto pasaba en esta isla, en este contexto. El lugar Patmos, una isla de 5 kilómetros al sureste de Mileto, servía como puerto de Éfeso, mide 16 kilómetros, muy chiquita, y vieron que dice a causa de la palabra de Dios. Eso trajo mucha persecución, a causa, dice. Era una pequeña isla, no fue para fundar una iglesia, fue preso. Dice versículo 10. ¿Quién lee hoy, Ricardo? No, el 10, por favor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan dice que estaba en esta isla llamada Patmos, que estaba en el Espíritu. La palabra ahí, Espíritu, está hablando de que realmente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, influenció en él, lo inspiró. Fue algo espiritual. Y en el día del Señor, algunos creen que Juan fue transportado al día del juicio final. No, hermanos, la forma como está esta frase acá, está hablando que el día del Señor es el día domingo. Hasta ahora, siempre se le llamó el primer día de la semana, pero acá en Apocalipsis, ya en el año 90, se le llama el día del Señor, porque los cristianos primitivos llamaron al domingo, comenzaron a llamar al domingo, que era el día que resucitó el Señor, el día del Señor. El día donde Cristo era dignificado, el día donde Cristo era el centro, el día donde realmente adorar a Cristo no era el día de otra cosa, era el día del Señor. Qué aplicación preciosa para nosotros, ¿no? Por eso Apocalipsis titula en el día del Señor, un día domingo, en un día domingo, que Juan podría estar en su iglesia, recorriendo las iglesias, fortaleciendo a los hermanos, escuchando las escrituras. En ese día domingo, el Señor se le revela. Impresionante. No es la misma palabra, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esa palabra en el griego no es la misma que esta. Y las fuentes de los historiadores de la iglesia primitiva muestra que para este momento se le llamaba el día del Señor al día domingo. O sea que Juan estaba el día domingo, en el Espíritu el Señor lo tomó, lo influyó y le dice: oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es la realidad. En ese contexto, Juan estaba ahí, el Señor influye en él, es algo espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Escucha una gran voz como sonido de trompeta, una voz poderosa. Hermanos, eso nos hace acordar a Éxodo cuando Dios dio los mandamientos a Moisés. Éxodo 19:16.
La resonancia siempre de trompetas en la Biblia quiere decir que Dios va a hablar. Van a ver en Apocalipsis también. Que la cosa es seria. Que algo va a hacer Dios, va a decir Dios. Eso pasó en Éxodo 19, versículo 16, Éxodo 20, versículo 18. Y Juan recuerda eso y dice, la voz que escuché era de trompeta, de un anuncio, de que Dios va a hablar, algo importante viene. Así que esa voz se dirige a Juan y dice, mira Juan, esta es la plataforma hasta el versículo 11. Y hasta el versículo 20 me voy a revelar para que ustedes vean cómo voy a hablar a las 7 iglesias de Asia. Este es Cristo. Por eso, en esta realidad, Juan agarra papel, pluma, que no era papel como hoy, un rollo, y empieza a escribir. Impresionante. Pero tenés que entender para que, a medida que vamos viendo las 7 iglesias, que esta atmósfera había, la gente estaba realmente devastada. Muchos habían perdido familiares, eran perseguidos. La persecución ya era oficial a los cristianos. Y ahí comienza Juan a escribir, Dios se revela. La revelación. Me volví para ver a quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro, versículo 12. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Señor comienza a revelarse ahora a Juan para que él transmita este mensaje a 7 iglesias en ciudades muy, muy, muy importantes, que lo vamos a ver en Asia, que eran claves para que el mensaje, para que esta predicación se diseminara por todos lados. Y la forma que están ordenadas las ciudades era como un reloj. El mensajero podía recorrer fácilmente las 7 ciudades y transmitir este mensaje. Pero ahora se da vuelta para ver al que habla, y en la visión que Dios da, dice, al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Los candeleros eran lámparas portátiles que se usaban para alumbrar las habitaciones a la noche. No había luz. Se llenaban de aceite, era para alumbrar en medio de la oscuridad. Personales. Ahora, el texto se explica a sí mismo. Y usted dice, pastor, ¿pero qué significa esto? Bueno, en el versículo 20, mira, ahí te lo explica. ¿Qué son los candeleros? ¿Qué son las estrellas? Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en la mano derecha, y los 7 candeleros, versículo 20, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que 7, siempre como explicó el pastor Cristian, es el número de perfección o completo. A través de estas 7 iglesias el Señor está hablando a todas las iglesias. Pero lo que nos muestra que Él está en medio de los candeleros. ¿Qué eran los candeleros? ¿Qué significaba? Versículo 20. Las iglesias. ¿Quién está en medio de los candeleros? Cristo. Y eso, hermanos, es una afirmación de su continua presencia en medio de las iglesias cristianas. Su continua presencia en medio de los candeleros. Cada candelero es una iglesia. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso lo dijo. Mateo 28:20 dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibir este mensaje en las iglesias que se estaban reuniendo y siendo perseguidas y matados muchos de ellos era muy alentador. De mucho ánimo. Le está diciendo, Juan, escribí esto. Yo estoy en medio de ellos. No están solos. Yo estoy. Cristo no está ausente en su iglesia, perseguida, atribulada, desanimada, fría, como vamos a ver la Odisea, que dice, yo estoy a tu puerta y llamo, porque Él quiere estar dentro. Era una iglesia compuesta por incrédulos, la última iglesia. Con pecado,
pecado tolerante como era Pérgamo. Pero en medio está Él. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, esta es la figura del sumo sacerdote. Esta es la figura del Antiguo Testamento y que Hebreos, el libro de Hebreos, habla muchísimo. Que Cristo sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote. Es un texto muy animador para las iglesias, de que Cristo está en su presencia con toda iglesia. Él está ahí. El protagonismo es Él, no el pastor, es Cristo. Y Hebreos dice, por ejemplo, me gusta 4:14 elegí, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, porque Él no tenía pecado. Era Dios hecho hombre. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hoy quizás, entre paréntesis, antes de avanzar, estás escuchando de Cristo. Él intercedió ante Dios por usted, por vos. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados. Él fue el sustituto nuestro en la cruz. Nosotros tendríamos que morir eternamente en el infierno porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él intercedió por nosotros. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y aún así como iglesia lo tenemos como un Cristo que intercede por nosotros, como sumo sacerdote. Esa es la vestidura. Ese es el vestido. Ahora, versículo 14, versículo 13 dice esto, versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Esta es la versión de las Américas. Sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies, ¿cómo eran, Ricardo? Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Juan trata de explicar lo que está viendo con símbolos, pero aún así significa algo esto. Y siempre en la Biblia los cabellos blancos hablan de sabiduría. Y Daniel 7, versículo 9, no lo busquen, lo tengo acá, dice, tomó asiento un anciano de días, su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Siempre habla de una sabiduría completa. Y esto confirma, hermanos, la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Daniel lo muestra como el anciano de días. Es Cristo. Y eso nos habla de veracidad. Y sus ojos eran 2 antorchas encendidas. Daniel 10:6 también. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, que al Señor no se le escapa nada. Con esta presentación está diciendo, bueno, ahora voy a hablar a cada una de las iglesias. Porque a Él nada se le escapa. Y Él es sabio. No podemos aconsejarle. ¿Quién hay que pueda aconsejar a Dios? Su conocimiento es perfecto. Ve, dice, como llama de fuego. Realmente era impactante. En Tiatira, a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 23, dice, a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según sus obras. Wow. Ustedes van a ver que en cada iglesia siempre hay un juicio. No en todas, hay 2 que no. Pero en iglesias que persisten en el pecado, el Señor actúa, juzga, limpia, disciplina. Este es el Cristo que se presenta. Sabe todo. Sus pies semejantes al bronce bruñido
siempre está aludiendo a un rey donde se postran sus súbditos en tono de juicio. Y nosotros lo vemos en las 7 iglesias. En Éfeso, que es exhortada por dejar su primer amor, Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea, que el Señor juzga estas iglesias. Ahora, está bien, Cristo anda en medio de su iglesia, intercede por nosotros, la limpia, la disciplina, pero el Salmo 110 también nos dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2, el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. O sea, Cristo va a juzgar el mundo y sus enemigos serán puestos a sus pies. Esto es muy alentador también para las iglesias que estaban siendo perseguidas y eran enemigos, como era el apóstol Pablo, que buscaba a los cristianos para matarlos. Y se fue hasta Damasco, camino a Damasco, fue impactado por el Señor. Pero realmente Juan está viendo a un Cristo como nunca antes lo vio. Recuerden que la última visión de Juan fue comiendo con él en la playa unos peces, glorificado ya, obviamente, había resucitado, hablando con ellos, ascendió al cielo, pero ahora lo está viendo de una forma impresionante. Por eso vamos a ver su reacción. También dice, concluye con su voz. Dice, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y eso habla de una voz con autoridad. Una voz que será oída por todos. Una voz, como él dijo en Juan capítulo 5, el mismo autor en el Evangelio, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio. Acá está, Juan 5:27, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ¿cuántos? Todos, los muertos de todos los tiempos, dice, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. A su voz. Bueno, Juan 11, nosotros pudimos ver al Señor que llora por Lázaro, su amigo Lázaro, va con sus hermanas, va a la puerta de la tumba, Juan capítulo 11, solamente dice, tres palabras, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y al momento que ocurrió, Lázaro salió caminando, descompuesto, completamente putrefacto, podrido, 3 días, hiede ya, decían sus amigos. A su voz, a su voz. Impresionante. Otra descripción, versículo 16, hermanos, por favor. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor se muestra ahora teniendo en su mano derecha, como traduce las Américas, 7 estrellas. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando brillan todas sus fuerzas. 3 descripciones. Primero que en su derecha tenía 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Bueno, el versículo 20 lo explica. Los 7 ángeles. Los ángeles no dirigen las iglesias, hermano. Así que la palabra en el original se aplica a ángeles, pero en el contexto habla de mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los pastores de cada iglesia. Y acá está hablando del ministerio eclesiástico. Y está hablando que él ha puesto pastores, ancianos, de cada obra de estas iglesias de Asia, que no están solos divagando por ahí, que se autoproclaman. Dicen, no están en mi diestra. Un pastor que ha sido puesto por Dios está a la derecha de Dios, de Cristo. Él lo sostiene, Él lo cuida. Pero por sobre todo, lo que estamos haciendo esta mañana, yo no estoy inventando nada, agarré las escrituras y le estoy dando. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, Hebreos 4:12,
por favor, buscamos. Es como espada de dos filos. Penetra en el alma y corta. Y lo que está diciendo el Señor ahí, miren, iglesia, no están solas. Yo los tengo en mi mano derecha. Y de su boca salió una aguda espada de dos filos. Era una espada que usaban los romanos de defensa propia. Hebreos 4:12, hermano. Es la misma palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No te puedes esconder de Dios. Nosotros, ni tu esposa sabe tus pensamientos. Nadie sabe lo que estás pensando. Pero vos estás desnudo delante de Dios. Dios sí te ve. Eso es lo que está diciendo. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Y su rostro era como el sol que brilla en toda su fuerza. ¿Qué está hablando ahí? Su gloria. Cristo es glorificado en medio de la iglesia, hermanos. A través de un pastor, a través de sus mensajeros que dan la palabra de Dios. Su rostro está hablando de... La palabra que utiliza acá Juan está hablando de una expresión de su cara brillando con toda intensidad. Pablo lo cita esto, dice 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos. Nunca vayas a una iglesia donde ves al tipo que busca un protagonismo, lo único que habla es de sí mismo. Pablo decía esto. Nosotros predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dar las escrituras como debe ser glorifica a Cristo, glorifica a Dios. Cristo refleja su gloria a través de su iglesia, a través de su evangelio. ¿Qué animador habrá sido para las iglesias de Asia Menor recibir todo esto en medio de tanta oscuridad, tanta muerte, tanta persecución? Y por último vemos, ¿qué pasó con Juan, que estaba dando todo esto y todo lo que veía que Dios le dio? Este es el último libro del canon bíblico. Nunca más Dios se reveló así. Hoy se revela a través de la palabra, no en visiones. La última visión la tuvo el apóstol Juan acá. Bueno, ¿cuándo lo vi? Versículo 17 al 19, esos los últimos 3 versículos. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí. Esto es tremendo, es muy tierno. Piensa en el Señor, en el hacedor de la vida, el que tiene la llave de la vida y de la muerte, el dueño de todo. Pone su mano derecha físicamente sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el infierno. Escribe pues todas las cosas que ha visto, las que son y las que han de suceder después de esto. Cayó al suelo como muerto. Uso un simil para decirte que caí, hermano, caí desvanecido al ver todo esto. Qué contraste con todo lo que es la frivolidad que se maneja hoy día, ¿no? ¿Cuántos salames escuchás en la tele o las sectas que han aparecido a través de los años, que dicen: Dios, se me reveló el ángel Moroni, se me reveló Dios, Dios me habló, yo tuve la aparición de Dios? En las escrituras, cada vez que Dios se reveló a alguien, se enfermó, se humilló, quedó mal, postrado. Solamente les leo los nombres. Daniel 10, hoy creo que leímos Daniel 10 en los inductivos. Después de toda la revelación como Juan que le dio Dios,
quedó enfermo, quedó tirado en el suelo y también el Señor lo levanta. Isaías 6 dice, soy hombre muerto, he visto a Dios, ¿se acuerdan, no? Isaías 6. Ezequiel dice, se postró. Jueces, el papá de Sansón, dice, se apareció Dios, somos muertos. Saulo, camino a Damasco. ¿Cómo quedó Saulo? Tirado en el piso, ciego. Y estos atorrantes dicen, Dios me habló, Dios se me apareció. Bueno, Pablo habló, los apóstoles dijeron, cuidado, Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero todos los que tuvieron un encuentro con el Señor quedaron mal, traumados. Necesitaron de la bondadosa y buena mano del Señor que los recupere, porque quedaron mal, quedaron humillados ante tanta santidad, tanta perfección. Así que eso es lo que nos muestra en el Juan. Y es interesante porque Juan siente la mano, él quedó tirado, ¿no? Y Juan siente la mano y ve la mano del Señor que lo levanta y dice, no temas. Cuando lo vi caí como muerto, versículo 17, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, no temas, lo agarra. Juan 1.1 dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, porque el gnosticismo decía que Jesús no era humano, era un ente. Todas esas ideas se estaban filtrando en la iglesia. Juan decía, no, nosotros lo vimos y lo tocamos, fuimos a pescar con él, estuvimos con él, era cuerpo, era humano. Hoy los testigos de Jehová dicen que no es Dios. Pero siempre Satanás ha minado la iglesia con esas falsas enseñanzas. Acá Juan es tocado por la mano del Señor, pero para darle ánimo, no temas, no temas. Yo creo que esta es una frase para las 7 iglesias de Asia. No temas, hermano, no temas. Estas iglesias en Ucrania que están pasando, y tantos hermanos de tantos países, ahora porque es lo más visto, recibir este mensaje que el Señor te diga, no temas. Yo soy el primero y el último, eternidad. El que vive y estuve muerto. Juan dice, yo sé, yo estuve en el Gólgota con tu madre, María, y tú me dijiste, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Yo lo vi muerto, yo lo vi sacar de la cruz. Y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, porque es Dios. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, autoridad suprema. ¿En qué? En el infierno, en la muerte, en la vida. El Señor decide quién se va, quién se queda. De Él dependemos. Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tener las llaves de algo significa tener autoridad y significa tener poder acceder a bienes, a tesoros, a secretos. Tenés la llave, Él abre y cierra. Él da nuestra vida y Él quita nuestra vida. Por ende, el Señor le dijo a los discípulos, muchachos, no teman a los que pueden matar su cuerpo. ¿Se acuerdan? Teman a aquel que tiene autoridad para echar su alma y su cuerpo en el infierno. A ese digo, teman. Qué hermoso mensaje. Escribe, Juan, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta. El deber de Juan es que, bueno, quedó como muerto, lo levantó, le dio ánimo, se incorporó. Bueno, ahora escribí. Hacé algo con lo que escuchaste, Juan. Escribilo, porque esto va a servir a toda esa gente que está desanimada, perseguida, en pecado, fría, tibia. Escribí esto, escribí. Escribí de las cosas que son, o sea, lo que estás viendo ahora. Escribí las cosas que has visto, pero escribí también lo profético que vas a recibir.
todo eso y emplearlo. Hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a estudiar con diligencia las Escrituras. No solamente a escucharlas. Cada domingo a las 10, ustedes han llegado hoy y han visto, ¿qué están haciendo estos locos acá? Bueno, simplemente el pastor lo que hace, pregunta de lo que escucharon hoy. Lo que ustedes tienen que ir es a la casa, agarrar una Biblia, la Escritura, decir, ¿será así lo que habló? Y empiezo a leer. Se hacen preguntas en la semana y usted tiene que investigar si eso fue así. Escribí, estudiá, somos responsables. Hermanos, que pueda haber sido de mucha bendición. Este es el Cristo glorificado. Quizás has visto el Cristo del pesebre, el Cristo del crucificado, pero este es el Cristo glorificado que va a venir y va a reinar. La pregunta es, ¿te hablaron alguna vez de Cristo? Si morís hoy, ¿dónde vas? Llegó un punto en tu vida en pensar, ¿qué pasa después que se va, que mi cuerpo deja de latir mi corazón y el Señor pide mi vida? ¿Dónde voy? Bueno, te digo, hoy es un buen momento para meditar. Cristo está vivo, murió por vos, por tus pecados. Tiene que llegar a un punto en tu vida de humillarte de tu pecado, ir a Dios y pedir que perdone tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de salvación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso es estudiar estos textos, Señor. Examinarnos, ser animados, ser consolados. Saber que tú tienes el control de todo, Señor. La vida y la muerte están en tus manos, Señor. Gracias porque nos has dado vida, porque hemos creído en ti, Señor. Porque sabemos que si cerramos nuestros ojos aquí, lo abriremos en el cielo. No por lo que hicimos, sino por creer, Señor. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros, Señor. Ayuda a que tu palabra sea, Señor, bien ministrada en cada uno de los que han escuchado. Tú le apliques, Señor. Tú muevas su corazón si no te conocen, a que te conozcan, se arrepientan y vayan a ti. En tu nombre, Padre. Amén.